Shalom, vamos a comenzar con la porción Taseria. Esta porción, la porción Taseria, que es cortita, es 2 capítulos, normalmente se lee en conjunto con la siguiente porción, que se llama Metzora. Que también es una porción relativamente corta, normalmente, pero este año es año bisiesto, tiene la característica que se leen separadas las porciones Taseria de Metzora, y entonces pues ahora solo nos queda enfocarnos en esta porción. Quiere decir que vamos a leer esta porción Taseria esta semana, y la próxima semana la porción Metzora. Y justamente pues quiere decir que la siguiente semana va a ser la fiesta de Pesaj y de la semana de panes y levadura. Por lo cual pues en esa semana, en 15 días, no se lee ninguna porción. Nos enfocamos en aprovechar esta fiesta, la conexión que podemos hacer con el Eterno. Y eso es muy bueno, aprovechar las fiestas y la conexión que podemos hacer con el Eterno. Pero pues ahora, hoy es, por cierto, Rosh Chodesh, hoy es principio de mes, ¿no? Hay luna nueva, por supuesto, y empezamos el mes de Nisan, el mes de Adar, este mes de la primavera, el primer mes, hoy empezamos. Entonces nos da mucho gusto que ya haya cambiado el clima y estemos listos para estas 2 semanas antes de la fiesta de Pesaj. Y pues como muchas veces se los he dicho, esta fiesta se trata de conectarnos con el Eterno, aprovechar la época especial, esta fiesta que marca el Eterno, esta cita que marca el Eterno, por la época, y aprovechar esta próxima luna llena que va a haber y que podemos aprovechar para hacer una conexión con el Eterno. Y justamente pues esta temática que ahora tiene la Torá es una temática que empezó a mencionar la vez pasada, y es una temática muy enfocada en el asunto de Tamé, de la impureza, de estar mal, no limpio, por decirlo así, al contrario de Tajor, que es pureza. Y todo eso de la pureza y la impureza se resume en: si tengo impureza, no puedo conectarme con el Eterno. Y obviamente los textos de la Torá están en ese sentido. Si tenías impureza, pues no te podías ni acercar al templo, no había caso que te acercaras al templo, estabas imposibilitado, era para ti imposible conectarte con el Eterno. Entonces obviamente pues no tenías a qué acercarte al templo. Habría que tener la condición de Tajor, de pureza, para poder conectar con el Eterno, ¿no? Si quisieras pasar al siguiente nivel y
y tener una elevación y todo. Ok, hay otra condición, que es la condición Kadosh, de santificación, ¿no? Que es, ok, para que haya esta condición Kadosh, obviamente tiene que haber la condición Tahor, la condición pureza. Pero mientras exista la condición de impureza, que haya tumá en tu sistema, ¿no? Usa la palabra tamé, tumá en el sentido de esta impureza, esta contaminación, este elemento espiritual que causa que no puedas conectarte con el Eterno. Y la temática es una temática que empezó desde la vez anterior, ¿no? Con los animales, ¿no? Diciéndote que fíjate que hay animales limpios y hay animales que no están limpios, que están contaminados, que causan impureza y te van a pasar esa impureza. Y al comer de esos animales inmundos, ¿verdad? Así como le llama la escritura, ¿no? Que tienen esa contaminación, te causa que tú te contamines y que entonces estés en este nivel de impureza que no puedas conectarte con el Eterno. Y esa es la importancia, por qué fijarnos en qué debemos comer y qué no debemos comer. Temática de la vez anterior, porque pues lo que buscamos obviamente es poder conectarnos con el Eterno y no solo conectarnos, sino tener una relación con Él, mejorar la conexión, elevarnos y usar esa conexión en forma, por decirlo así, positiva. Pero pues si tenemos estas condiciones, y por eso es importante leer toda esta temática de este libro, que habla muy bien, tienes un nuevo nivel espiritual, un nivel de conciencia, construiste el tabernáculo, pero si no pones atención en la contaminación, en las impurezas, en la falta de limpieza, en toda esta podredumbre que te contamina, ¿no? Pues no vas a poder conectarte con el Eterno. Hayas construido lo que hayas construido, no va a servir si no estás bien espiritualmente en el alma, ¿no? Para poderte conectar con el Eterno. Y esa es realmente esta temática, ¿no? Que aquí, hablaron de los animales que tienen una cierta condición de contaminación, que al comértelos te la pueden pasar y te conviertes o te haces impuro, no apto para conectarte con el Eterno. Y entonces obviamente pues es importante ver esta temática de qué comer, porque pues todo mundo quisiéramos estar conectados al Eterno, más la escritura está diciendo, aquí están las condiciones con las cuales te desconectas. Y ahora están hablando de otra temática, en donde tú eres el que te vuelves impuro. Empiezan hablando de una temática que es la que le da título a esta porción, cuando una mujer concibe un hijo. Y esta palabra concebir es justamente la palabra tasria, que es lo que da título a esta porción. La raíz es tzera, es semilla, y es obviamente cuando concibe la mujer, ¿no?
está conectada con la palabra semilla y es la palabra concepción. Ok, cuando concibe y luego da luz, ¿no? Después de que se desarrolló el bebé en su interior, ¿no? Empieza a contar que entonces hay una condición de impureza, ¿no? Al dar a luz. La temática empezó cuando concibe y de la concepción pues va a dar a luz. Y hablan de si da luz a un varón, pues tiene 30 días en que va a estar impedida para conectarse con el Eterno, esta impureza de la que estamos hablando. Y si da a luz a una niña, ¿no? Pues va a estar más tiempo en esta condición de impureza, en que no va a poder entrar al templo, por supuesto, no va a poderse conectar con el Eterno, porque hay una cierta contaminación. Y pues en el caso de las mujeres, cuando da luz a una niña, ¿no? Está impura 60 días. Y este es lo que nos está contando aquí, en que tenemos que fijarnos que hubo esta desconexión o condición que causa que no nos podamos conectar al Eterno. Obviamente quiere decir que pues, si puedo prepararme antes, podría estar en un nivel muy alto de conexión y por decirlo así, a la hora de concebir, pues ya nos vamos preparando para que va a haber un periodo en que pues tenga una desconexión, por decirlo así, o esté imposibilitado para conectarme, pero pues si tengo buen nivel no me va a afectar esa desconexión o imposibilidad de conectarme más. No es que sea negativo, en realidad no lo debemos ver así, simplemente pues no puedo conectarme. Y bueno, habla de toda esta porción que ya les había dicho que es cortita. Habla de estas condiciones, luego cambia la temática y habla de que cuando se da luz a un varón, es necesario circuncidarlo a los 8 días. Ok, ponen esta condición, esta oportunidad que a los 8 días se pueda circuncidar. Si está sano, por supuesto, para que pueda haber esta condición, ¿no? Que va a evitar que haya también una cierta impureza latente ahí. Aquí no está hablando una impureza por sí, pero sí que este asunto de la circuncisión, de poderle cortar el prepucio, ¿no? El tener ahí, hay una condición de que te afecta para poder mantenerte, en este caso, puro. Y el otro tema que empieza a hablar fuertemente es el tema de Tzarat, el tema de la lepra. La traducen en muchos lados, aunque no necesariamente realmente la traducción es eso, pero pues es una condición de impureza que tienen las personas, y empieza a hablar de que hay señales en que se nota esa impureza. Parece que ahora en día estas señales no son tan evidentes.
no sé si porque todo el mundo las tenga, ¿verdad? Ya no se vuelven fuera de lo normal, ¿no? No son tan evidentes, pero pues esta condición de Sarat es una condición fuerte y empieza a hablar al respecto, empieza a hablar de que es una contaminación que empieza dentro de ti y puede llevarse más allá, o sea, empiezas a contaminar los objetos que están alrededor de ti, la vestimenta, los objetos que más usas, y llega más grave a contaminar donde vives o la casa donde estás, y entonces habla en ciertos sentidos de esa contaminación. Esta condición que hablan de impureza, de que te va a impedir estar conectado al Eterno, continúa esa temática y es la temática principal en la siguiente porción. Metzorah, ¿no? Que pues va a hablar de esta temática de estar también y de estar en este sentido de contaminado, ¿no? Por esta aflicción llamada Sarat, y Metzora quiere decir obviamente el que está contaminado de esta aflicción, que la traducen en muchas malas traducciones porque no es la palabra exacta, como lepra. Pero pues es una temática que continúa, ¿no? Pero pues quiere decir que van a continuar con problemas o con soluciones, en este caso, de cómo quitarte esa condición. Y esa es la temática que va a continuar en la siguiente porción. Pero pues la realidad es que esta porción de esta semana y la siguiente porción de la otra semana, que en este caso nos van a preparar mucho para la fiesta que va a haber en 15 días, a podernos limpiar un poco, a estar en una condición en que podamos aprovechar esta oportunidad para conectarnos con el Eterno. Y ese es, qué bueno que estas porciones están antes de esta festividad, ¿no? De Pesaj y los panes sin levadura, esta festividad que muchos anhelan, ¿no? Y que obviamente pues habría que poner atención en qué hay que hacer. Pero pues si llego a la festividad y no corregí lo más básico, ¿no? Es como si quisiera comer y no me lavé las manos, ¿no? No corregí lo más básico, por lo menos antes de sentarme a la mesa, pues me debería de haber ido a lavar las manos, mínimo, ¿no? Y quiero comer con las manos sucias, pues voy a estar contaminado, no voy a poder hacer la conexión, no voy a conectarme con el Eterno. Cualquier cosa que haga en la fiesta, pues tristemente va a ser como pérdida de tiempo, ¿no? Estoy aquí para conectarme, quiero conectarme, pero yo mismo estoy impedido, por decirlo así, porque no me lavé las manos, no me preparé. Y esa es la temática que está sacando el libro de Vayikra, ¿no? Estas condiciones de tamé, de estar impuro, no poderme conectar. Ok, la primera asunto que tratan
en el sentido de cuando conciben las mujeres y dan a luz. Y aquí hay pues un asunto en el que la mujer que concibió pues se va a poder preparar antes, pero va a saber que hay un periodo en que ni modo no se puede hacer una conexión correcta. En muchos libros de espiritualidad avanzada, ¿no? Hablan al respecto de que hay un problema, básicamente un problema emocional en la mujer, porque pues obviamente tuvo junto a ella, dentro de ella, otra alma, ¿no? La cual es la que dio a luz, nació, ¿no? La tuvo 9 meses, por así decirlo, en el mejor de los casos, ¿no? La tuvo 9 meses y cuando nació realmente hay un problema emocional, hay una pérdida, ¿no? Tenías otra alma adentro y la pierdes, y entonces ese es el impacto emocional, ¿no? Perdiste la otra alma que tenías. Y claro, el nacimiento del nuevo niño pues te trae otro tipo de preocupaciones y angustias y asuntos emocionales relacionados con el nacimiento, además de la pérdida que tuviste. Y obviamente el impacto más fuerte es la pérdida que tuviste del alma que tenías dentro, y cuando diste a luz la perdiste. Y eso tu alma la ve como una pérdida, y hay un periodo de ajuste, estos 30 días cuando es varón, ¿no? En el que se va a ajustar y puedes otra vez regresar a hacer una conexión con el Eterno, ¿no? Obviamente estás afectada emocionalmente, ¿no? Y ese es el asunto en el que impide hacer una buena conexión con el Eterno, ¿no? Estás afectada emocionalmente, perdiste, para tu alma perdiste otra alma, ¿no? Ya no la tienes junto a ti, que la tuviste 9 meses. Y hay una pérdida, aunque uno no se dé cuenta, aunque uno esté muy feliz porque nació un hijo. Hay esta afectación emocional dentro de nosotros, y obviamente no vamos a estar en el mismo modo cuando nos conectamos al Eterno. Pues vamos a estar en un modo en que lo vamos a culpar porque perdimos el alma que teníamos dentro, ¿no? El gozo de tener un alma dentro, ¿no? Es muy fuerte y lo pierdes. Y obviamente pues hay que tener cuidado con esa condición emocional. Y lo único que está causando es que hay un periodo de ajuste, 30 días, cuando es varón el que nace, y en el caso de que sea una niña la que nace, las almas de las mujeres son más elevadas, es un alma de más fuerza, ¿no? Y entonces el periodo de pérdida o de duelo, ¿no? Porque está escrito que es un tipo de duelo, ¿no? Porque para tu alma perdiste un alma, ¿no? Como si se hubiera muerto. Entonces, si es una niña, pues perdiste un gran alma. Son más grandes las almas de las mujeres, ¿no? Y tuviste una pérdida mayor, y entonces necesitas 60 días para procesar esa pérdida y estar otra vez correctamente emocionalmente, y uno no se da cuenta, ¿no? Y eso es un problema que a veces no nos damos cuenta, o empiezan estos problemas emocionales, ¿no? Normalmente los problemas emocionales causan que tengamos malos pensamientos,
Y el mal pensamiento, pues entonces ya nos afectó, ya estamos haciendo otras cosas que no tenemos que hacer, y muchas veces afecta tanto a los malos pensamientos que los llevamos al terreno de la acción, a hacer cosas que no deberíamos hacer. Y ese es el problema, ¿no? En el segundo caso que están hablando, el caso de cuando nace un varón, y recomiendan que pues a los 8 días, si tiene buena salud, se circuncide ese varón. Y cortan el prepucio, ¿no? Así le llaman en la temática en libros, aún en la Torá, ¿no? Llaman esta condición, ¿no?, de tener un prepucio que va a aumentar las posibilidades a que tengas estos malos pensamientos. Y ese es un problema para el hombre, ¿no? Malos pensamientos o malos deseos. Deseos en este caso, pues serían deseos sexuales, ¿no? Incorrectos. Y ahí hay un problema. Entonces recomiendan a los niños al 8º día circuncidarlos, ¿no? Si no se puede por salud o por otras condiciones, no, pues ya no se podrá, y entonces tendrá que poner más atención en esa corrección, ¿no? Porque pues solo pone la condición de que el día óptimo es el 8º día. Que pase toda una semana, ¿no? Que pasen 7 días completos, y al siguiente día que haya tenido 7 días completos de vida es cuando puede haber la oportunidad de una circuncisión. Si no, ya se pierde la oportunidad y ya no tiene el mismo efecto. Es una prevención, ¿no? Aquí en esta temática de la circuncisión, en libros elevados como el Zohar, ¿no?, hablan sobre este problema del prepucio, ¿no?, de tener una mayor probabilidad de ser afectado por estos malos pensamientos, ¿no? Y entonces el Zohar habla que en realidad, ¿no?, los hombres tenemos 4 prepucios, ¿no? Y habría que pues manejarlos correctamente, o habría que si ya no es físicamente, como el 8º día, como este prepucio del área sexual, ¿no? Habría que manejarlo intelectualmente, emocionalmente. Habría que entender qué está pasando con nosotros, ¿no? Los 4 prepucios, por cierto, son del órgano sexual. El otro es el del corazón, el otro es de los oídos y el otro es de la boca. Entonces, obviamente, hay este concepto que nos hace más propensos, y en este caso sería este asunto emocional y del pensamiento, que termina causando malos pensamientos, ¿no? Y normalmente están conectados, o sea, se alimentan entre ellos, ¿no? Entonces, si es el prepucio de los oídos, quiere decir que hay que tener cuidado con lo que uno oiga, porque pues puedo oír cosas y me llegan al pensamiento y ya llegan de alguna forma influenciados por el lado malo,
por el lado negativo, y entonces voy a tener malos pensamientos y voy a terminar haciendo cosas que no debería de hacer, ¿no? Por lo que oí y no puedo controlar correctamente el que estoy oyendo. El prepucio de la boca, pues que estoy diciendo. Y esa es una de las fallas graves, y hay textos en otro lado de la Torah y en otros textos de la misma escritura sobre el problema de la boca o el problema de hablar mal, ¿no? Y el problema de pensar mal, ¿no? Porque estamos hablando de una circuncisión del corazón también, de corregir esta tendencia que tiene el corazón a tener malas emociones o tener emociones incorrectas, y al final pensamientos incorrectos y que causan acciones incorrectas. Y entonces todo está conectado en esta misma temática. Si uno lee el Zohar sobre esta porción, van a hablar de todos estos prepucios o todas estas pues posibilidades de ser mayormente afectado por el lado negativo. Y eso es lo que habría que ir corrigiendo, ¿no? En qué estoy mal, ¿no? Y ahí pues es una temática que ahorita vamos a expandir un poquito. Y la famosa tzarat, la lepra, que es la tercera temática que tratan en esta porción, principalmente se refiere a la arrogancia, ¿no? A sentirse mucho, a problemas de orgullo, problemas que además están asociados también con el hablar mal, decir mentiras, calumniar, afecta también hasta el corazón, ¿no? Afecta tu generosidad, o sea, todo afecta en sentido negativo. ¿Qué es esta zarat, esta condición negativa? Que obviamente pues va a haber una forma de curarla, que por cierto está en la próxima porción, la próxima semana. Pero pues quiere decir que tendríamos que estar muy conscientes de los pensamientos malos, que obviamente quiere decir que algo nos afectó el lado emocional, y el lado emocional nos está afectando el lado del pensamiento, el lado intelectual, y están surgiendo estos malos pensamientos. Y aquí es lo importante, ¿no? En este mundo, en un mundo que estamos de prueba, ¿verdad? De prueba y error, en un mundo de consecuencias, ¿no? Que hay las causas y las consecuencias de lo que haces. Pero la realidad es que muchas de las consecuencias no necesariamente están en el nivel de lo que hacemos. Empieza la consecuencia de este mundo en el nivel del pensamiento. De si ya tenemos pensamientos malos, ok, ya va a haber una consecuencia si no corregimos este mal pensamiento. Y conste que los pensamientos malos es todavía la base de condiciones emocionales mucho más fuertes, ¿no? El odio, la envidia, la codicia, todo este lado negativo emocional fue alimentado, ¿no? Por un problema de impureza que
que se volvió a un problema de mal pensamiento y que se amplificó en un problema de todavía una emoción más fuerte, negativa, y que obviamente va a volver va creciendo. Esto siempre se va amplificando. La mente funciona así, ¿no? La mente siempre va sumando o va multiplicando. Es como funciona la mente. Y entonces hay que poner mucha atención de cómo va a ser la corrección, porque nunca dije que la mente funcionara en modo de resta. Así no funciona la mente. Y entonces quiere decir que tenemos que tener mucho cuidado en cómo corregir, ¿no? Porque obviamente pues ya se multiplicó, ¿no? Empezó por una pequeña contaminación, ¿no? Algo que estaba mal, algo que estaba corrupto, que me empezó a afectar emocionalmente y pasó a un primer pensamiento malo y esto empezó a aumentarse, ¿no? En algunas historias, ¿no? Leemos que ok, estuvo Adán y Eva, ¿no? Pero pues empezó este asunto de que no comieron lo que tenían que comer. Y ahí empezó un detallito, ¿no? Ok, que ahí está puesto como un detallote, ¿no? Los echaron del jardín del Edén y obviamente tenían que corregir el asunto. Pero pues entonces ya están en un modo en que no se están afectados por esta parte negativa, ¿no? Conste que el fruto que están comiendo se llama el fruto del conocimiento del bien y del mal. Quiere decir que está siendo afectado de un lado o del otro. Y muchas veces no es que haya el mal o el lado malo como tal, es cómo afectan nuestras emociones y cómo dirigen nuestras emociones nuestros pensamientos y lo llevan a un lado negativo. Pero pues el problema somos nosotros. El lado emocional que dejamos que sea afectado y el lado del pensamiento que fue afectado por el lado emocional, ¿no? Y normalmente es difícil deshacerse de eso así de fácil, ¿no? Tienes una cierta emoción, ¿no? Ves una persona y ya te causó una emoción y si la emoción no la manejaste, estabas contaminado de alguna forma y ahí es el problema de por qué tienes que mantenerte del lado de la pureza. Porque si tienes algo del lado de la impureza, ¿no? En la temática que ya tratamos, comiste un animal incorrecto. Eso ya afecta tu lado emocional. Y entonces quiere decir que esa impresión de conocer a una persona no la estás analizando correctamente y por la impureza que tienes, porque comiste lo incorrecto, lo vas a procesar emocionalmente del lado negativo. Y va a surgir pensamientos negativos y esos pensamientos negativos van a amplificar el lado emocional. Se va a hacer más grande todo, ¿no? Y quiere decir que de conocer a una persona y a la hora de procesar por tu lado emocional ese impacto, estabas con impurezas y terminaste procesando mal la información
por esa impureza y sucede que ahora te cae mal la persona y lo odias gratis. Pero ese es el problema tuyo. La persona no tuvo nada que ver, la persona como tal o la otra alma. Todo el problema fue a la hora de tener un impacto visual, emocional, ¿no? Lo viste y a la hora de tu lado emocional, tu lado intelectual de procesar eso, estaba contaminado, estaba con alguna impureza y lo procesas mal y es donde surgen todos estos lados emocionales negativos. No es porque había algo mal, ¿no? Lo percibiste, pudiste percibir algún problema, nada más que no lo pudiste procesar correctamente. No dijiste, hay un problema, vamos a ayudarle, vamos a ver qué se puede solucionar de un problema que estoy viendo, ¿no? A ver cómo podemos conectarnos, cómo podemos mejorar si es que estoy viendo algún problema. Y si estoy viendo un problema, puede ser que yo tenga ese mismo problema y entonces teníamos que trabajar en ese instante del lado positivo. Pero ese es poderlo procesar del lado positivo, ¿no? Viste un problema y sucedió que de ver un problema o de percibir un problema, no pensaste del lado de la generosidad, del lado de la misericordia, del lado de la bondad, del lado de conectarme con las otras almas, del lado de pensarlo mejor y buscar una solución a un problema que estás detectando. Si no lo procesaste mal, detectaste un problema y lo convertiste en un problema emocional tuyo, lo amplificaste y ahora sucede que nada más de ver la persona y detectar un problema, lo odias y ya está del lado negativo, ya generaste odio, generaste envidia, generaste repulsión negativa y ya generaste además más pensamientos de no, esta persona hace todo mal, ya lo juzgo, ya estoy sacando conclusiones, pero eres tú mismo en este modo en que trabaja la mente, en el que suma y multiplica. Es muy difícil quitarse un pensamiento negativo y ese es el gran problema o por qué está hablando demasiado la Torá, en que tengas cuidado con las impurezas. Si tú comes algo que no debes, te vuelves en este modo impuro, estás contaminado y te está afectando emocionalmente y finalmente te va a afectar en pensamiento. Ya tienes pensamientos negativos, cosa que no deberías de tener. Se supone que nadie deberíamos de tener pensamientos negativos, pero pues todo viene de cómo estamos o qué tenemos que corregir y la base es que viene desde que Adán y Eva cometieron un error, comieron lo que no tenían que comer y estuvieron expuestos a este fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Todavía no podían procesar eso correctamente del lado positivo, ¿no? Y fueron afectados por este conocimiento del lado malo, de este lado en que nos está costando a todos problema de procesar. No lo estamos viendo del lado bueno. No lo estamos procesando del lado bueno. Estamos afectados de nuestros pensamientos porque lo estamos procesando del lado malo. Y ese es un problema fuerte.
y es muy difícil quitar los pensamientos negativos, ¿no? Ok, les voy a exponer el problema con un ejemplo de una vez, aunque estamos apenas en la explicación, pero si yo les dijera, ok, vamos a quitar todos los pensamientos que tengamos lo ponemos como ejemplo, ¿no? Que les vamos a decir, ok, esos son pensamientos negativos, pero vamos a quitar todos los pensamientos que tengamos de un perro. Y yo les digo, ok, el perro es malo y entonces vamos a quitar los pensamientos de perro porque son malos. Y van a descubrir en su mente que en el momento que yo les digo quiten los pensamientos de perros, no piensen en perros, no se les ocurra pensar en ningún perro, su mente, que no funciona de forma negativa, no quita nada, sino les dije, la mente solo suma y multiplica. En el momento en que yo les diga quiten los pensamientos de perros, lo único que van a poder pensar y todas las imágenes que van a tener en su mente es de puros perros y no lo van a poder evitar. Y entonces ahí es como te das cuenta que si yo te digo quita los pensamientos de perros, resultó que en tu mente estás pensando solo en perros, todas las imágenes que tienes son de perros y no solo no estás no pensando en perros, sino lo multiplicaste y solo puedes pensar en perros. Y estás pensando por qué hay que quitar a los perros y estás pensando en todos los momentos que te agradó de un perro. Y sí podrías pensar en los pensamientos malos, malas experiencias que hayas tenido con un perro, pero finalmente estás pensando en perros. No estás quitando, no estás al pie de la letra, quitando todos los pensamientos de perros. Y entonces, eso es para enseñarles cómo funciona la mente. No solo no pudieron quitar todos los pensamientos de perros, sino que hubo más pensamientos de perros y no solo sumados, sino hasta multiplicados. Y entonces por eso no funciona en ningún lado, en las iglesias ni en nada, que yo te diga no pienses en el mal, no pienses en esto negativo, porque vas a terminar pensando solo en lo negativo y vas a tener puros pensamientos malos. No funciona así, la cura no es así. Y entonces quiere decir que tenemos que primero aprender cómo funciona nuestra mente de forma positiva, sumando siempre y multiplicando siempre. Antes de poder corregir, no se puede quitar un pensamiento así nada más. No funciona así la mente, no hay resta pensamientos. La mente siempre los procesa, los suma y los multiplica. Quiere decir que es el paso 1 para conocernos a nosotros mismos. Y de estos detalles que está hablando la Torá, de evita las impurezas. No te está diciendo que corrijas el pensamiento que surgió de la emoción negativa, no. Empieza por evitar contaminarte con esta parte impura, con estas contaminaciones de las que está hablando, de la vez pasada, de comer animales incorrectos, te estás contaminando y no te estás dando cuenta que te afectaron el lado emocional y ya te generaron pensamientos negativos, y una vez que te generan esos pensamientos negativos no los puedes quitar. Y entonces ya se vuelve ahí una espiral, pero del lado negativo.
estamos en problemas. Y entonces de lo que está hablando la Torah es: ten cuidado con estos periodos de impureza. Ya está hablando que la mujer, cuando concibe y finalmente da luz, hay un periodo en que tienes un periodo de impureza, y obviamente si estás preparada para enfrentar ese periodo de impureza no te va a pasar nada. Quiere decir que muy bien, ya va a haber un periodo en el que emocionalmente voy a sufrir el que yo tenía un alma dentro y me abandonó. Ya no la tienes. Y ese problema del abandono, de la pérdida que tuviste de un alma, va a ser un problema que entonces ya sabes que pasó, que vaya ese problema emocional y lo vas a poder manejar. Hay mujeres que les cuesta mucho trabajo manejar y a veces tú lees noticias tristes y desagradables, ¿no? De mujeres que no pudieron manejar el problema y terminaron maltratando al niño, terminaron hasta matando al niño. No lo quisieron, pero no están conscientes que el problema es porque por dentro sienten que hubo una pérdida, ¿no? Cuando estaban embarazadas todo estaba muy feliz, todo estaba muy contento, ¿no? Teníamos nuestra alma y otra alma dentro, doble alma. Pero pues a la hora de dar a luz hay que prepararse, es lo que está diciendo la Torah. Tengan cuidado, das a luz y hay una pérdida emocional. Y hay un periodo en el que vuelves a procesar esta pérdida y vuelves a tu estado normal. Y si tienes un hombre, dura 30 días ese periodo, y si tienes una mujer, tuviste un alma mayor, de más nivel adentro, pues necesitas 60 días para recuperarte de esa pérdida. Y entonces no te vaya a afectar, o si ya estás consciente, pues entonces ya vas a saber que tienes que tener cuidado, que no te debe afectar y puedes manejar esos problemas emocionales y finalmente malos pensamientos que te pueden generar esos problemas emocionales. Entonces la Torah está empezando a manejar los problemas desde el inicio, ¿no? Hay muchos animales y fíjate que hay unos animales que si te los comes te van a causar este problema emocional que no te vas a dar cuenta, pero ya te lo causó y ese va a generar lados negativos que no esperabas. Y entonces te dice la Torah, ¿sabes qué? Aprende a saber cuáles animales son los buenos, son los correctos, son los limpios que puedes comer, que no traen esas impurezas. Y entonces solo come de esos animales y no vamos a tener problema con respecto a comida que ingieras y que te contamine y tengas problemas emocionales y te manchen y te produzcan otros problemas de malos pensamientos y una amplificación de los problemas emocionales y no supiste por qué, porque no te diste cuenta que comiste. Aquí pues ya te avisan, ¿no? Tengan mucho cuidado cuando conciben y dan a luz. Fíjense que hay un periodo en que tenemos este impacto emocional, hay una pérdida y la tenemos que saber manejar bien. Y el tema de la circuncisión yo lo extendería, como lo extiende el Zohar, a la circuncisión del corazón, a la circuncisión de los oídos, a la circuncisión de la boca.
y a la circuncisión de los órganos sexuales, ¿no? A controlar estos impactos que recibimos, que obviamente va a pasar lo mismo, ¿no? Hay una impureza que no nos fijamos que entra por ahí, nos afecta emocionalmente y causa malos pensamientos, ¿no? Y pues nos causa que ya tenemos malos deseos, ya sea deseos sexuales, ya sea malos emociones del corazón, que siempre se amplifican y causan malos pensamientos, ¿no? Y tengo que tener cuidado en lo que oigo y en lo que digo. Un tema de hablar, del mal hablar, que hemos hablado en muchas ocasiones y es bastante extenso, pero obviamente todo viene del problema de que fíjate que si hablas mal, ya tenemos un problema, que tienes un problema de contaminación, tienes un problema emocional, que te va a traer un problema de malos pensamientos, y ya eso, el tener los malos pensamientos, va a traer un problema de consecuencias en este mundo. No necesariamente aunque llevemos esos pensamientos a la acción, que es peor la consecuencia. Ya el tener los malos pensamientos causa problemas en este mundo. Así es que hay que estar muy consciente de eso. Que si el problema de contaminación nos afectó emocionalmente y esa emoción ya no está afectando a los pensamientos, al dejar que pase todo eso, ¿no? Ya no estamos actuando bien, no estamos corrigiendo, y al tener los malos pensamientos ya tenemos una consecuencia en este mundo. Y entonces, por eso no nos damos cuenta de que a veces hay gente que dice, no, pues yo no he hecho nada, yo soy bueno. Ajá. Y el lado de los pensamientos tiene consecuencias. Y puede tener consecuencias muy fuertes, como si hubieras hecho las cosas. Y entonces ese es un punto en que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y ya el siguiente problema de Sarat, la lepra, ¿no? Pues es que ya nos afectó ese problema de contaminación, una impureza que empezó ahí chiquita, y nos afectó la emoción, y luego nos afectó el pensamiento, y hubo este proceso de cómo funciona nuestra mente, de sumar y multiplicar, y se multiplicó, y entonces ya tenemos una condición mucho más fuerte, que es esta Sarat, donde la mayoría de los libros al respecto la conectan con la arrogancia. Y ahí ya tenemos un problema fuertísimo, porque eso está afectando en cómo estamos emocionalmente y cómo actuamos. Y normalmente no nos damos cuenta que estamos con esta arrogancia, con esta soberbia, con esta altivez, creyéndonos lo que no somos. Y empiezan otros problemas, ¿no? Porque siempre esta condición de arrogancia trae problemas del mal hablar, del mal oír, de la falsedad, de las mentiras, de no estar bien del corazón, y obviamente pues vamos a ser tacaños, vamos a estar siempre pensando mal en el prójimo. Y obviamente pues nos podríamos dar cuenta de esta dolencia, de esta enfermedad, justamente con esa frase, ¿no? En el momento en que nos demos cuenta que estamos pensando mal de cualquier otra alma, estamos mal.
En el momento en que pensamos mal, juzgamos mal, estemos con una emoción incorrecta con respecto a otra alma, los que estamos mal somos nosotros, no las otras almas. La percepción de nosotros es la que está mal. No tienen que corregir los demás. Tenemos que empezar por corregirnos a uno mismo. Los demás podrían tener algún otro problemita, pero el problema mayor lo tenemos nosotros mismos. Y es donde tendríamos que empezar a corregir. Si tenemos malos pensamientos por los demás, están siendo amplificados con emociones negativas, estamos mal nosotros. Tenemos un problema de Sarat y necesitamos corregirlo. Obviamente necesitamos leer con mucho cuidado la próxima porción, que es donde van a empezar a sugerir ciertas soluciones. Pero pues por lo pronto, de las soluciones que podemos empezar a trabajar son en reconocer estas causas de contaminación, que al tener la contaminación empiezo a tener problemas emocionales y problemas de pensamiento incorrecto, que normalmente empiezan a atacar a todos los demás. Estamos pensando que no somos los malos nosotros, sino todos los demás, ¿no? La causa de todos los males son los demás. Pero la causa de todos los males que tenemos somos nosotros mismos. Y entonces la Torah sugiere, empieza por identificar estos eventos que traen esta parte de contaminación a ti. Evita contaminarte. No comas lo que no debes de comer. No hagas lo que no debes de hacer. No empieces a abrir estos campos. Ten mucho cuidado con lo que oyes. Ten mucho cuidado con tu corazón. Necesita corregir. Es propenso a los malos sentimientos. Tiene una propensión al lado incorrecto. Ten cuidado con la boca. Fácilmente se va del lado negativo. Y pues con los órganos sexuales, los deseos se van fácilmente al lado incorrecto. Y muchas veces simplemente con tener el pensamiento incorrecto es como si ya hubieras hecho la acción y tienes las consecuencias nada más de pensarlo. Si te ocurren cosas que no deben de ser, ya tenemos un problema y tendrías que empezar por cuidar la causa. La contaminación que no te fijaste, que te expusiste, que no deberías de estar en los lugares donde se habla mal, donde se piensa mal, donde hay este ambiente de contaminación. Y entonces esta porción nos abre los ojos hacia darnos cuenta de qué tan contaminados estamos, qué tan afectados estamos por la contaminación del mundo, por la emoción negativa, la inclinación al mal, que nos lleva a los malos pensamientos y ya estamos en problemas. Y si todavía dejamos que esos malos pensamientos nos hagan hacer
acciones malas, peor. Consecuencias muy graves que en el caso de Adán y Eva, pues los terminó perdiendo el acceso al jardín del Edén, los echaron de ahí. Y si leemos por ahí historias al respecto, no solamente los afectó en eso, sino que fueron invadidos por esta emoción negativa, estos pensamientos negativos que causaron separación, causaron mal actuar, y nosotros pues estamos viviendo esas consecuencias que podemos corregir o podemos empezar a corregir desde este momento y no exponernos a esta contaminación de las que con mucho amor nos habla el Eterno en estas palabras. Pongamos atención en lo que dice la Torá, en cómo nos está guiando. Vayamos buscando esta conexión con el Eterno. No cometamos errores. Bueno, vamos a hacer una pausa y ahorita continuamos con esta interesante porción de abrir los ojos y ver en dónde estamos. Shalom.